León, soy Álvaro Barroso de Lions Investors. ¿No sabes entender, interpretar la noticia que se dio en la última liberación de Rose? No te preocupes. En este vídeo vamos a ver esta noticia y voy a explicar por qué pienso que es una noticia espectacular para nuestra queridísima Rose, para Oasis Network. A lo largo del vídeo voy a ir dejando por aquí en las etiquetas distintos vídeos sobre Rose y al final del vídeo les voy a dejar una sorpresita, ¿vale? Lo dicho, quédese hasta el final de este vídeo, que de corazón va a merecer la pena. Una noticia, en mi opinión, muy infravalorada, que no se le ha dado nada de peso y en mi opinión tiene una importancia espectacular. Vamos a por ello, leones. Venga, vamos a poner noticia, leones. Bueno, noticia: Oasis Labs y Genética trabajarán juntos para mejorar la medicina de precisión. Con el apoyo del primer ministro y el gobierno de Vietnam, Genética utilizará Oasis para proteger 100.000 perfiles de datos genómicos para una medicina que preserve la privacidad. ¿Por qué pienso que se le ha dado muy poco peso a esta pedazo de noticia? Bueno, tenemos que tener en cuenta que actualmente, yo lo digo, Rose, Oasis Network, sigue siendo mi proyecto cripto favorito a día de hoy. Lo digo estando el precio en 5, 6, 7 centavos y lo seguiré diciendo si pierde el centavo. Es decir, yo lo digo, ojalá Rose, ojalá Oasis Network pierda el centavo. Que para los que confiamos en el proyecto es una excelente oportunidad. Es decir, yo sigo pensando que en el largo plazo podemos llegar a ver a Rose en $10. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que se piensa que el largo plazo es una semana, un mes, 2 meses. No. Para mí en Rose hay que invertir con un horizonte temporal mínimo de 5 años. Horizonte temporal mínimo. Hay que dejar que se desarrolle. Y al final, en ese tramo, en el largo plazo, es cuando se recogen los verdaderos profits. Hay que tener paciencia con Rose. Es un pepino. Es decir, a raíz de lo ocurrido con Luna, lo que ha conseguido ese terrible suceso es el desencadenar un desangramiento espectacular en las altcoins. Y por supuesto Rose no iba a ser menos, también iba a sufrir ese desangramiento. En mi opinión, cuando veamos que la situación económica macro comienza a mejorar, que yo pienso que Rose estará a un precio muy por debajo del actual, pues puede ser buena oportunidad para llenarse esas alforjas, para recargar las rositas y mientras tanto las que se tienen, regalarlas en staking. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que se quiere hacer rica, millonaria de la noche a la mañana. Y no puede ser así. Confíen en el proyecto, estudienlo y confíen. Es decir, aquí tengo la primera entrevista que le hice a Marcelo, donde se habla de Oasis Network, de qué es, qué función tiene. Estudien el proyecto. Pero lo que no pueden pretender es meterse, y más cuando sabemos que actualmente las criptomonedas, en mi opinión, son una burbuja, tanto de proyectos como de inversores, y tiene que haber una limpia, pues lógicamente los precios van a sufrir una corrección brutal. Y yo pienso que a dicha limpia, a dicho cripto invierno, como lo queramos llamar, tendencia bajista, Rose va a sobrevivir, Oasis Network va a sobrevivir, porque tiene un valor real, y a eso es a lo que voy. A eso es a lo que quería ir desde un principio por esta noticia. El proyecto que sepa adherirse a aquellos sectores con un futuro, con potencial largoplacista, está creando una necesidad de producto. Eso es importantísimo, debemos tenerlo claro. Y ya lo ha hecho primero con el metaverso, con su alianza con Meta, y lo ha hecho ahora metiéndose en el sector del genoma humano, de la modificación del genoma, que eso tristemente, porque no sabemos el uso que se le puede llegar a dar, pero tristemente tiene un potencial brutal. Pues seamos listos, seamos inteligentes. Los fundamentales son buenos, están siendo muy buenos, se están mejorando constantemente. Es decir, ¿qué pasa? Se esperaba el partner de salud para esa liberación y no se dio el partner de salud. Pero que la noticia ha sido muy infravalorada y en mi opinión tiene un potencial brutal. Y me preguntarán, vale, Lion, vale, Alvarito, ¿y cómo sabes que eso tiene un potencial brutal? Lo del genoma y demás. Yo personalmente lo que recomiendo, ¿vale? Es un libro que se llama El futuro va más rápido de lo que crees. Por aquí dejo la foto, ¿vale? Y tanto en la descripción como en el comentario fijado
tienen el enlace de compra en Amazon por si lo quisiesen comprar. Un libro muy top, en mi opinión muy recomendable, pues donde se habla un poco de cuáles son los sectores que van a triunfar, supuestamente, van a triunfar en el futuro, ¿vale? Y uno, aparte, por ejemplo, el Big Data, con mi queridísima Palantir, hablan del Big Data en dicho libro, también hablan de la modificación del genoma y demás. Entonces, recomiendo adquirir dicho libro para que entiendan bien esta noticia de Rose, de Oasis Network, que están creando necesidad de producto. Es decir, con el metaverso, con el genoma humano, están creando unos fundamentales brutales. Ahora, en mi opinión, ¿qué es lo correcto? Esperar un suelo, meterle mucho amor a Rose y dejarlo que se desarrolle en el largo plazo. Es decir, yo sigo confiando que podemos ver a Rose a $10. Pero lo que digo, no es en un mes ni en dos. Es decir, en cuestión de años. ¿Quién sabe? 4, 5, 6, 8 años. Yo no tengo prisa. Yo invierto. Es decir, yo en proyectos invierto, ¿vale? Otra cosa es el trading, pero yo con proyectos invierto a un horizonte temporal mínimo de 5 años. El que no esté dispuesto a hacer eso, que venda Rose y ya está. El que no confíe en el proyecto, que venda Rose y ya está. Y ahora alguien dirá, sí, lo voy a vender ahora cuando estoy en pérdidas. Lo tenía que haber vendido 0,50. Bueno, yo no baso mi confianza en un proyecto en la fluctuación cortoplacista del precio. Yo lo baso en el desarrollo de sus fundamentales y de sus cometidos y cómo lo van superando y va haciendo crecer la empresa. Y ese es el problema de Rose de Oasis Network. Que hay mucho moonboy en las criptos. Y hay mucho desinformado y con falta de formación. Es decir, que si Rose, si Oasis Network realmente cotizase como empresa en bolsa, otro gallo cantaría. Y en mi opinión es con los ojos con lo que lo tenemos que ver. Que Oasis Network es una empresa pues que está cotizando a través de las criptos, por decirlo así, pero que es una empresón que está consiguiendo las cosas, está haciendo las cosas muy bien y va creciendo día a día. En mi opinión es con lo que nos tenemos que quedar. Y ser conscientes y confiar en el proyecto. Y quien no confíe, para mí vale más el dormir tranquilo que todo el dinero del mundo. El que no confíe, que venda. Yo personalmente confío a día de hoy plenamente en Rose. Y aunque pierda centavo, a no ser que vea una debacle en sus fundamentales, aunque pierda centavos seguiré confiando. Y finalizado el vídeo, León, solo pedirle que si le ha gustado es de gran importancia, es vital el reventar el botón del like, importantísimo, aún más importante, suscribirse al canal de YouTube de Lions Investors y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe, y aún mucho más importante, dejar un comentario con su opinión sobre el vídeo, porque si no deja un comentario y si no deja un like, es que no le ha gustado. Y si no le ha gustado el vídeo, si no le gusta mi contenido, no seguiré haciendo vídeos de Rose, de Oasis Network. Entonces necesito que me lo haga saber y por supuesto, para despedirme le dejo por aquí 3 regalitos. El primero de todos, la primera entrevista que le hice a Marcelo, embajador de Oasis Network. El segundo, el botón de suscribirse. Y el tercero, pero no por eso menos importante, un vídeo hablando sobre el libro antes comentado del futuro va más rápido de lo que crees. Seguimos rugiendo, leones.